Adam sin memoria. Capítulo 3. El Azbin Hotel había sido restaurado con esfuerzo, incluso con la inesperada ayuda de Lucifer. Sin embargo, en el aire flotaba un sentimiento extraño, difícil de ignorar. Todos recordaban lo que habían hecho. Habían dejado al primer hombre al borde de la muerte. Nifty, quien había sido la responsable de apuñalarlo, no experimentó la misma emoción de otras veces. Al principio, sintió la euforía habitual, esa adrenalina que la hacía sonreír. Pero con el paso del tiempo, una sensación extraña se instaló en su pecho, una que no lograba identificar. Lo que no sabía era que aquel sentimiento tenía un nombre: culpa. Aún así, no todos compartían ese malestar. Dos personas estaban ajenas a la culpa. La primera era Alastor, cuya rabia nacía de su orgullo herido. Había subestimado a Adam y pagó el precio por ello, algo que no estaba dispuesto a olvidar. La segunda persona era Lucifer, pero en su caso, la razón era mucho más profunda. Lucifer reflexionaba sobre su vida, sobre cómo siempre había disfrutado estar en el centro de atención. Todos lo admiraban, lo respetaban, y eso le bastaba. Sin embargo, su mayor debilidad siempre había sido su descomunal orgullo. A lo largo del tiempo, muchas de las personas que lo amaron terminaron alejándose, incapaces de soportar su constante necesidad de alardear de que solo Dios estaba por encima de él. Incluso su primer amor, Será, acabó marchándose. No porque dejara de quererlo, sino porque Lucifer nunca valoró sus opiniones. Para él, su propia visión del mundo era la única que importaba. Y cuando ella lo dejó, en lugar de cuestionarse, simplemente asumió que era su pérdida, no la suya. Pero entonces llegó el proyecto Humanidad. De un momento a otro, los elogios que siempre había recibido fueron sustituidos por conversaciones sobre los humanos, sobre cómo ellos serían quienes habitarían la Tierra. Al principio, pensó que sería una simple moda pasajera, algo que eventualmente perdería relevancia. Sin embargo, con el tiempo, sus ideas comenzaron a ser ignoradas. Los demás ángeles solo tenían ojos para aquella nueva creación. Ese desprecio silencioso fue calando en él, llenándolo de resentimiento. Día tras día, su frustración creció hasta que, finalmente, tuvo suficiente. Decidió ir a ver con sus propios ojos qué tenía de especial aquel proyecto Humanidad. Para haberle robado la atención que siempre había sido suya al llegar al Edén, Lucifer no pudo evitar sorprenderse ante su esplendor. Era un paraíso en su máxima expresión, un lugar lleno de belleza y armonía. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fueron los dos seres que lo habitaban: Adam y Lilith. Lilith le fascinó de inmediato. Su belleza era innegable, aunque en su mente seguía viéndola como un ser inferior. Pero con Adam, con él, la reacción fue completamente distinta. Lucifer lo observó en silencio, viendo cómo el primer hombre sonreía con inocente alegría, maravillándose con cada pequeño detalle del Edén. Y en ese instante, Lucifer sintió algo profundo y corrosivo: lo odiaba. No podía entender por qué su padre le había concedido semejante regalo a una criatura hecha de barro y polvo. Un simple simio, indigno de tal privilegio. Trató de encontrarle sentido, de racionalizarlo, pero cuanto más miraba a Adam, menos lo comprendía. Desde su perspectiva, no tenía absolutamente nada especial. Y aún así, Lilith lo amaba, los animales del Edén lo rodeaban con cariño, y sus propios hermanos lo veían como un ser extraordinario. Pero la mayor humillación aún estaba por venir. Adam no solo era el favorito de su padre, también estaba destinado a ser el progenitor de toda la humanidad, el gobernante de la Tierra. Para Lucifer, aquello era la mayor injusticia. Ese hombre no era digno de ser padre, mucho menos de gobernar. No lo permitiría. Si nadie más podía ver la verdad, él se encargaría de mostrársela. Haría que todos entendieran que solo él, el portador de la luz, merecía ser tratado con verdadera grandeza, y así lo hizo. Observó con atención la dinámica entre Adam y Lilith. A pesar de que se amaban, no siempre veían el mundo de la misma manera. Adam era como un río sereno, apacible y conforme con su vida en el Edén.
Lilith, en cambio, era una corriente inquieta, siempre anhelando conocer lo que había más allá. Su curiosidad chocaba con la obediencia de Adam, quien, con paciencia y sin malas intenciones, intentaba tranquilizarla y hacerle entender que no necesitaban más. Fue en medio de esas tensiones cuando Lucifer intervino. Se acercó a ellos con una sonrisa encantadora y les reveló quién era. Supo exactamente cómo jugar sus cartas. Con Lilith, se mostró seductor y persuasivo. Con Adam, adoptó la máscara de un amigo inofensivo. Pero en su interior, su objetivo era claro. No quería ser su aliado, quería sembrar la duda en ellos. Y lo logró. Poco a poco, el deseo de conocer más allá del Edén creció en el corazón de Lilith, hasta que finalmente, tomó una decisión. Dejó a Adam. Lucifer se sintió victorioso. En su mente, había derrotado al primer hombre, aunque en realidad, la única competencia existía dentro de su propio orgullo. Sin embargo, la satisfacción fue efímera. Pronto, las cosas no saldrían como él esperaba, aún tenía presente aquel encuentro, años después del engaño en el Edén. La humanidad había crecido, y con ella, también su corrupción. El mundo que una vez había sido puro ahora estaba manchado por la maldad, los errores y el sufrimiento. Fue entonces cuando Lucifer decidió aparecerse ante Adam. No buscaba una conversación, solo quería dejarle en claro lo que siempre había sentido. Lo despreciaba. Quería que supiera que nunca lo superaría, que siempre sería inferior. Pero lo que encontró no fue al hombre inocente y bondadoso de antaño. El Adam que tenía frente a él no era el mismo que una vez sonrió maravillado con cada rincón del Edén. Ahora era un guerrero curtido por la tragedia, la lucha y la pérdida. Sus ojos reflejaban la experiencia de alguien que había visto la vida y la muerte de cerca, que había protegido y fallado, que había aprendido a soportar el peso del dolor. Y fue entonces cuando Adam le habló. Con voz firme, pronunció unas palabras que Lucifer jamás pudo olvidar. Odio. Lucifer, déjame decirte cuánto te odio desde que manchaste la creación con tu soberbia. Cada instante de mi existencia, cada respiro que he dado, ha estado marcado por el veneno que vertiste sobre mí y sobre mis hijos. Me arrebataste a Lilith con tu veneno susurrante, me destrozaste a Eva con tu mentira perfumada, y sobre mis descendientes has dejado un legado de sufrimiento que jamás se lavará. Si la palabra odio estuviera grabada en cada grito que he ahogado, en cada cicatriz que has marcado en mí, en cada gota de sangre derramada por tu orgullo, no sería ni una milmillonésima parte del desprecio que arde en mis entrañas. Por ti. Por tu arrogancia. Por tu existencia. Odio. 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 En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Lucifer. Miró aquellos ojos dorados, los mismos que alguna vez reflejaron pura inocencia, ahora cargados de un odio abrumador. No lo admitiría, jamás lo haría, pero en lo más profundo de su ser sintió una verdad incómoda. Su resentimiento hacia Adam siempre había sido un capricho infantil en comparación con el desprecio implacable que el primer hombre le mostraba en ese momento. Y fue entonces cuando lo comprendió. Todo su esfuerzo, su manipulación, su deseo de rebajarlo, no habían servido de nada. Al final, Adam no solo no había sido destruido por él, sino que lo había superado de una forma que Lucifer nunca pudo predecir, en el odio. Ese recuerdo se convirtió en uno más dentro de la larga lista de pecados y culpas que atormentaban la mente y el alma de Lucifer. En el cielo Adam observaba con curiosidad a la mujer que tenía frente a él. Su nombre era Lilith. No entendía por qué, pero había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar. Su presencia era cálida, reconfortante, aunque también despertaba en él una sensación difícil de describir. Lilith sonreía, pero en realidad estaba nerviosa. Allí, frente a ella, estaba Adam, su Adam. Pero no aquel hombre roto, consumido por la culpa y el odio hacia sí mismo. No. Este era el ser puro e inocente que alguna vez amó y que, en el fondo, seguía amando. Adam, ¿tú eres Lilith? Su voz reflejaba una genuina curiosidad mientras comenzaba a rodearla, analizándola con atención.
Lilith soltó una pequeña risa antes de responder. Lilith. Sí, mi dulce Adam. Soy Lilith y, ¿sabes? Estoy feliz de volver a ver, se interrumpió de golpe. Adam se había acercado demasiado, su rostro a solo centímetros del suyo. Sus ojos entrecerrados la observaban con intensidad, haciéndola sentir vulnerable por un instante. Tras unos segundos de silencio, Adam sonrió con entusiasmo y exclamó: Adam. Wow. ¿Te pareces a mí? Lilith parpadeó, sintiendo como su nerviosismo aumentaba. Lilith. Bueno, es que, antes de que pudiera explicarse, Adam la interrumpió con la misma emoción infantil de alguien descubriendo algo maravilloso. Adam. No pareces un ángel. Eres humana, como yo. Ven. Tal vez este lugar no sea el Edén, pero hay muchas cosas por explorar. Hagámoslo juntos. Antes de que Lilith pudiera procesarlo, Adam la tomó de la mano con energía y, con una gran sonrisa, la llevó consigo, arrastrándola a un nuevo viaje que ella jamás habría imaginado. Lilith no pudo evitar sentirse abrumada por una mezcla de nervios, sorpresa y nostalgia mientras era arrastrada por Adam. Aquella escena le recordó los días en el Edén, cuando él la tomaba de la mano y juntos exploraban cada maravilla de aquel paraíso. Durante 5 minutos, Adam fue puro entusiasmo, una fuente inagotable de energía. A pesar de la leve molestia en su costado, nada podía opacar su fascinación por el mundo a su alrededor. Cada grano de arena, cada ola rompiendo en la orilla, cada sonido del viento y el mar le parecían un espectáculo asombroso. Lilith no tardó en contagiarse de su emoción. Se dejó llevar por la misma alegría despreocupada que Adam irradiaba, y juntos disfrutaron de aquella pequeña aventura, como si por un instante todo lo demás hubiera dejado de existir. En un instante, Adam se quedó completamente quieto, lo que dejó a Lilith desconcertada. Lilith. Adam, ¿estás bien? ¿Qué te sucede? Se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con sorpresa y vergüenza al ver cómo Adam comenzaba a despojarse de la túnica que llevaba puesta. En cuestión de segundos, quedó completamente desnudo. Adam. Mucho mejor. Esa cosa era incómoda. Al notar la expresión avergonzada de Lilith, Adam la miró con curiosidad antes de sonreír con su habitual inocencia. Adam. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Lilith, aún con las mejillas encendidas, tartamudeó. Lilith. Pero, ¿por qué hiciste eso? Adam ladeó la cabeza, sin comprender su reacción. Adam. ¿Por qué no lo haría? Yo nunca uso ropa. Lilith, pensando. Oh, padre, sé que hace años que no te rezo y que he hecho cosas malas, pero ¿por qué me pones a prueba así? Su mirada se deslizó por el cuerpo desnudo de Adam con un deseo que trató de reprimir. Sin embargo, él no pareció notar la intensidad de su mirada. Adam. Si quieres, puedes quitarte la tuya también. Seguro que es incómoda. Lilith, pensando. Dios, dame fuerzas. Lilith, cálmate. No pierdas la compostura. Sí, es cierto que hace mucho que no lo veías así, pero no es para tanto, solo actúa con naturalidad. No dejes que tus instintos demoníacos, ni los de súcubo, te dominen. Lilith, aunque profundamente avergonzada, finalmente decidió despojarse de su ropa. Adam. ¿Ves? Te dije que sería más cómodo así. Sin embargo, pronto algo extraño captó su atención. Sintió algo raro en su espalda, y al mirarse, quedó atónito al descubrir que tenía 2 alas doradas. Adam. ¿Qué es esto? ¿Tengo alas? Empezó a correr en círculos, sorprendido y algo alarmado. Lilith, observando la escena, no pudo evitar sentir una pequeña risa. Ver cómo Adam reaccionaba de manera tan genuina, sin esa fachada de seriedad, la hacía sentirse maravillada. Era fascinante ver su rostro lleno de emociones puras, algo que no había presenciado antes. Lilith. Ja. Eres tan gracioso. Adam, visiblemente avergonzado por su reacción, se detuvo en seco, haciendo un puchero. Adam. No te rías. Es que, me sorprendí.
Lilith, con una mezcla de ternura y asombro por lo ingenuo y adorable que parecía Adam en ese momento, sintió un impulso que no pudo controlar. Sin previo aviso, se acercó a él y, para sorpresa de Adam, lo besó. El beso entre ellos fue suave, tierno, y Lilith se separó rápidamente, notando el rostro avergonzado de Adam. Adam. ¿Qué fue eso? Lilith. Jejeje, un beso, tonto. Adam. ¿Beso? ¿Y eso qué es? Lilith. Es una muestra de cariño. Adam. Oh, yo pensaba que los abrazos eran las muestras de cariño. Lilith. Y lo son, pero los besos son un tipo de cariño más especial. Adam. Eso suena genial. Dijo, sonriendo felizmente. Luego, Lilith se acercó un poco más a él, susurrando suavemente. Lilith. Oye, Adam, te llevaré a un lugar lleno de más aventuras. Los ojos de Adam brillaron con emoción. Adam. Eso suena increíble. Lilith, por un momento, se quedó pensativa. Pensando sé que hice algo mal. Sé que no lo merezco, pero tal vez estoy siendo egoísta. Pero por favor, que esto dure. Prometo que, si recupera la memoria, no lo dejaré y estaré a su lado para sanar su corazón. Con ese pensamiento, abrió un portal. Adam, sorprendido, tomó su mano. Lilith. Este es mi lugar especial. Te lo mostraré. Mientras tanto, Emily estaba llena de emoción, mientras que un cierto expectador serpiente la seguía a su lado. Emily. A Sarah le gustará esto, el proyecto de Charlie funcionó. Serpentious. Más despacio, señorita, por favor. Fin, espero les haya gustado, no olviden comentar y dejar like, bye.